Yo pensaba que el lenguaje antecedía al pensamiento, por algunas experiencias personales en las que me había descubierto recordando algo que dije anteriormente y había dudado entre reír o echarme a llorar. Pero la ciencia nos ha demostrado que la percepción puede ser engañosa y que aquello que se identifica con el sentido común puede ser falso. Así que acudí a ella para aclararme esta idea configurada por mi experiencia. El lenguaje y el pensamiento son dos de los procesos neurocognitivos más significativos para nuestra especie. Gracias a ellos, establecemos vínculos con otras personas, integramos sociedades, descubrimos el mundo y lo explicamos, desarrollamos cultura, disfrutamos de los beneficios de la tecnología y las virtudes del arte. Podemos conocer diferentes tipos de lenguaje como el musical, el matemático, el lenguaje programático, pictórico, mímico, lenguaje oral y lenguaje escrito. En general, lenguaje se define como una capacidad comunicativa de naturaleza universal en la especie humana, que depende de la integración de aspectos físicos, fisiológicos y psíquicos, tanto a nivel individual como social. Esta capacidad es estudiada a través de diversas disciplinas y sus respectivos enfoques, principalmente la lingüística. Dependiendo del enfoque de las personas que lo estudian, se pueden considerar diferentes aspectos que integran el lenguaje. Entre los más comunes, los psicólogos Benjamin Bloom y Benjamin Leahy consideran principalmente su contenido, su forma y su uso. El contenido del lenguaje depende de procesos neurocognitivos como la atención, percepción y memoria, a través de los que se asocian y almacenan signos y significados interrelacionándolos entre sí. Puede comprenderse también a través del concepto de semántica. La forma del lenguaje hace referencia a la gramática. Esto quiere decir a la forma en que los signos, las palabras en el lenguaje oral y escrito se interrelacionan para poder formar oraciones o enunciados. Su uso o pragmática se refiere a los propósitos que nos llevan a utilizar el lenguaje y las modificaciones que hacemos dependiendo del contexto en que vamos a utilizarlo. El neurólogo Eduardo Barragán y la especialista en neurolingüística Stephanie Lozano definen el lenguaje como un sistema de símbolos aprendidos que contienen un significado social, que nos da la habilidad de clasificar experiencias y expresar nuestro mundo interno. Explican que gracias al lenguaje las personas podemos regular gran parte de nuestras conductas, emociones y pensamientos. Además que los diferentes tipos de lenguaje se consideran un recurso básico para los procesos donde interviene la imaginación. Consideran relevantes los aspectos fonológicos, sintácticos, semánticos y pragmáticos. A través de los aspectos fonológicos, observan la agrupación de fonemas que integran las palabras. Los aspectos semánticos participan en la comprensión del lenguaje y se refieren a la forma en que agrupamos e interrelacionamos los conceptos para darles un significado. Los aspectos sintácticos consideran la forma en que un lenguaje se estructura para formar enunciados. Finalmente, los aspectos pragmáticos, como mencioné anteriormente, consideran los usos del lenguaje en un contexto determinado. El lingüista y filósofo Ferdinand Saussure describió al lenguaje como una facultad humana que, más allá de comunicar, estructura a los individuos. Distinguió entre la conformación de la lengua como una totalidad y el lenguaje, capacidad que se compone de la lengua y el habla. El filósofo aseguró que las personas habitamos el lenguaje, que éste pertenece a una condición de la naturaleza humana y nos predispone a la comunicación verbal. El psicoanalista Jacques Lacan abordó esta proposición para explicar que el sujeto o la psique humana se estructuraban de la misma manera que un lenguaje. El lingüista Charles Hockett enlista varios aspectos del lenguaje, entre los que identifica algunas diferencias que distinguen el lenguaje humano entre los de otras especies. Por ejemplo, las condiciones de intercambiabilidad, feedback y semanticidad. La condición de intercambiabilidad es una característica a través de la que cualquier hablante puede emitir o recibir mensajes intercambiando su rol con otros. A diferencia de algunas especies en las que, por ejemplo, solo las hembras o los machos pueden emitir mensajes sonoros. La condición de feedback es una propiedad del lenguaje en la que el hablante es tanto emisor como receptor de su propio mensaje. Esto da lugar a fenómenos como la autorreflexión o la conciencia. Y la condición de semanticidad
Es un aspecto que, aunque se comparte con otras especies, en el lenguaje humano se desarrolló con mayor complejidad. Recordemos que se refiere a la capacidad y forma en que agrupamos e interrelacionamos los conceptos para poder darles un significado. Los códigos de comunicación entre abejas o los que utilizan otras especies de primates para comunicar la presencia de algún depredador están limitados a emitir mensajes a través de códigos únicos con muy pocas o ninguna variación. Otros autores también incluyen aspectos como la secuencialidad, que explica que las emisiones lingüísticas tienden a reproducir el orden de los hechos en el mundo real, y el potencial de codificación múltiple, que se refiere a la posibilidad de traducir lenguajes. Puedes consultar la lista completa en la publicación del blog dando clic sobre el enlace que aparece en la descripción del video. Para facilitar la asimilación de contenido, dividí el video original en algunas secciones. Al final de cada una encontrarás el título siguiente, que también aparecerá en el recuadro de sugerencias. Si te gustaría participar profundizando alguno de los temas que menciono, contáctame para acordar la forma.